Vamos a dar inicio a nuestro culto y yo le voy a pedir de favor que levante su Biblia con su mano derecha y vamos a repetir nuestro versículo de inicio de culto, que está en segunda carta a Timoteo capítulo 3 verso 16, que a su letra dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es el manual de Dios para todas las áreas de mi vida. Amén. Así es, en la Biblia encontramos la respuesta a todas las situaciones en nuestra vida, en todo momento, en todo lugar, en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Amén. Yo le voy a pedir de favor que abra su Biblia en Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Vamos a dar lectura del versículo 1 al 12. El título de esta enseñanza es: nos ha nacido un niño, nos ha nacido una estrella. Amén. Amén. Mateo 2, versículo 1 en adelante, en su Biblia aparece como la visita de los magos. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Entonces ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. He aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén. Amén. Cierre sus ojos, vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te damos gracias en esta mañana por esta oportunidad que tú nos das de reunirnos en tu santo y bendito nombre, Señor, por la oportunidad que nos das de entrar en tus sagradas escrituras. Yo te pido, Señor, que a partir de este momento tú tomes el control de esta reunión, que tomes el control de mi mente, de mi espíritu, de mi boca, Señor, para que sea palabra tuya y no de hombre la que emane de mí, Señor, para que tu nombre sea glorificado, ya que soy un siervo inútil, Señor, que fallo, Señor, pero tú, Señor, eres grande y poderoso, que puedes glorificar tu nombre a través de este barro defectuoso, Señor. Yo te pido, Señor, que este mensaje que va a ser transmitido, Señor, sea de edificación para todas las personas que estén sedientas de escuchar tu palabra, Señor, y que estén en una aflicción o en una necesidad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús todos decimos amén. 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 Puede tomarse asiento. Gracias. Hoy es un día muy importante, no solamente para los cristianos, sino para todo el mundo. Sin lugar a dudas, y es innegable que existen dos fechas durante el año en el cual el mundo se detiene, el mundo se detiene para celebrar tanto el nacimiento como la muerte de nuestro Señor Jesucristo.
Es en estos 2 días en los cuales la humanidad se pone a reflexionar sobre aquel que iba a venir a darle luz a este mundo caído, a este mundo de tinieblas. Y aunque la Biblia no habla o no da una fecha exacta acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, muchos opinan que fue en octubre, otros por septiembre, otros en noviembre, etcétera. Lo importante es el hecho, lo relevante es el nacimiento de aquel que vino a salvar a la humanidad. Eso es lo importante, lo que nosotros tenemos que celebrar. Aunque de cierta forma también se podría mencionar que hay quienes dicen que esta es una fecha pagana que no se debería de celebrar, etcétera, etcétera. Nosotros lo celebramos, ¿por qué? Porque dice, por ejemplo, en Isaías 9, un niño nos ha nacido. Y eso habla de esperanza, eso habla de fe, eso habla de fortaleza, eso habla de vida, y eso es digno de celebrar, ¿verdad? Cuando nosotros en casa, en familia, nos enteramos de la llegada de un nuevo miembro, un bebé, nos alegramos, ¿verdad? ¿Cuánto más no habríamos de alegrarnos y de celebrar la llegada a este mundo de aquel que vendría a salvarnos a ti y a mí a través de su sacrificio en la cruz del Calvario? Amén. Amén. Dice en nuestro texto base: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. A estas personas que se les llamaba magos, que provenían de Persia, se les llamaba magos, se les llamaba también filósofos, maestros, porque eran personas que se dedicaban al estudio, se dedicaban a la ciencia, y esa palabra de magos no tiene nada que ver con el contexto en el cual nosotros vivimos, que muchas veces asociamos la magia con la hechicería y prácticas abominables ante los ojos de Dios. Por eso es que se les llamaba magos, porque eran hombres sabios que se dedicaban al estudio de las escrituras y de varias ciencias. Dice la palabra de Dios que estos hombres vinieron del oriente a Jerusalén en busca de Jesús. Ahora bien, tú y yo muchas veces hemos escuchado acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero la pregunta que podremos hacer en este momento es: tú y yo hemos sido sabios, hemos sido diligentes para escudriñar, como estos hombres que fueron a buscar al niño Jesús. Hemos sido diligentes para escudriñar también acerca de sus escrituras. Hemos estudiado o estudiamos la palabra de Dios a conciencia. ¿Por qué te digo esto? Porque Dios ha estado interesado siempre en darle al hombre su sabiduría. Por eso es que al inicio de nuestro servicio siempre recitamos ese versículo base que dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir. Es decir, Dios está interesado en darte a ti y a mí su sabiduría. ¿Cuál es la finalidad por la cual Dios te quiere dar su sabiduría? Para que vivas bajo su cobertura, bajo su protección, bajo su bendición, para que tengas una vida en plenitud. Si bien es cierto que vivimos en un mundo caído, Dios anhela siempre darte lo mejor de Él. Dice la palabra de Dios en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, la voluntad del Padre siempre ha sido dar lo mejor de Él para ti, para mí, para tu familia, para mi familia, para nuestras generaciones venideras. Amén. Y parte de lo que Dios le da al hombre es su sabiduría. Por eso es muy importante que tú y yo nos demos a la tarea de escudriñar las sagradas escrituras como estos sabios que venían de Oriente, para que tú tengas la sabiduría de Dios en tu vida, para que tomes decisiones acertadas en todo momento en tu vida. Fíjate lo que dice en Juan 1, del versículo 9 al 12. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Lo voy a repetir una vez más. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Es decir,
El hecho de que Dios enviara a su Hijo como un portador de luz a este mundo es porque Dios tiene un propósito para tu vida y para mi vida. ¿Sabe usted que en estas fechas, en diciembre, es una de las fechas en donde, de acuerdo a la Sociedad Médica Internacional, a nivel mundial es cuando más se registran suicidios en el mundo? ¿Por qué? Porque en estas fechas en donde se reúne por lo general la familia, la sociedad a celebrar, hay mucha gente que vive sola, hay mucha gente que incluso estando dentro de un núcleo familiar siente un vacío, siente una soledad en su ser. Y eso habla de una falta de propósito, una falta de entendimiento acerca del cual, por qué Dios te puso a ti en esta tierra, tanto a ti como a mí, como a todo el mundo. El propósito de Dios por el cual nos puso en esta tierra es conocerle a Él. Lo que tú y yo hagamos, vivamos en esta tierra es únicamente el preámbulo de lo que vamos a vivir cuando estemos en una eternidad con Él. Sin embargo, estas personas que muchas veces desafortunadamente caen en depresión, que muchas veces atentan con su vida, es porque desconocen las escrituras de Dios. Ahí es cuando entran esas preguntas existenciales, ¿verdad? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y hacia dónde me dirijo? Y son preguntas que incluso la ciencia ni siquiera ha podido responder, pero que la palabra de Dios, a través de sus escrituras, siempre nos va a ir revelando cuál es el propósito de Dios para la vida del hombre. Por eso dice ahí, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Dios vino a darle luz, alegría, vida a tu vida. Amén. Amén. Dice en el versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas capítulo 2 que María y José estaban buscando en Belén un lugar de donde pernoctar, donde pasar la noche, y dice la palabra de Dios que en ningún lugar se halló espacio para Jesús. La pregunta es, ¿hay lugar, hay espacio en Jesús en tu vida? ¿Tienes lugar para Jesús? ¿Tiene lugar Jesús en tu matrimonio? Sí. ¿Tiene un lugar Jesús en tu relación interpersonal con tu novio, con tu novia? ¿Tiene un espacio Jesús en tus estudios, en tus finanzas, en tus proyectos? ¿Tiene un espacio Jesús? En las noches, en la oración, ¿tiene un espacio Jesús en ti? ¿En tu casa, en tus aposentos? Dice la palabra de Dios que el mundo fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y a lo suyo vino, pero a los suyos no le recibieron. Eso fue lo que pasó esa noche en Belén, hace más de 2000 años. No había lugar para Jesús en Belén. Y sabes, desafortunadamente hoy en día, en la mayor parte del mundo ya no hay espacio para Jesús. Y lo vemos en una sociedad que se denigra, en una sociedad que cada vez está más corrompida en cuanto a valores, en cuanto a fidelidad, en cuanto a amor, en cuanto a misericordia, en cuanto a perdón, en cuanto a esperanza, en cuanto a dar. Vemos cómo hoy a nivel mundial desafortunadamente se están cumpliendo las profecías que Jesús dijo en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, capítulos enteros que te hablan acerca del fin del mundo, el fin del siglo, que dice que habrá tanta maldad en el mundo que el amor de muchos se enfriará. Y dice la palabra de Dios que la maldad iba a ir en aumento. Dice, y será predicado este evangelio de salvación para todo el mundo, como testimonio para ellos, y después vendrá el fin, pero el que se mantenga firme será salvo. Amén. ¿Sabes? No es coincidencia que hoy en día esté proliferando más en los medios de comunicación y en nuestras vidas el mensaje de salvación. Cada vez hay más
más gente que está diciendo, Jesús viene, esto está por terminar conforme a las profecías bíblicas. Viene un cambio a esta tierra, viene el reinado de nuestro Señor Jesucristo, que viene escrito en Apocalipsis capítulo 20, donde está profetizada su segunda venida y donde Él va a implantar un reinado de 1000 años. Y esa es la luz que Dios vino a traernos a nuestras vidas, una luz de esperanza en el cual nosotros estamos tomando conciencia de que esto está por terminar, que viene una renovación de todas las cosas, viene una renovación de nuestro cuerpo. Dice en 1 Corintios 15 que nuestro cuerpo será transformado en un cuerpo glorificado como el que tuvo nuestro Señor Jesucristo después de su resurrección, que ya no va a estar sujeto a enfermedad, ya no habrá delincuencia, ya no habrá guerras, ya no habrá tanta cosa que vemos hoy en día. Y dice ahí, verso 12, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabes que cuando tú tienes un entendimiento de que tú eres un hijo de Dios, tú ya tienes un entendimiento de que tú tienes un propósito más allá de lo terrenal, un propósito celestial, un propósito en la eternidad, en la presencia de Dios? Y eso tiene que ser algo que revolucione tu mente en cuanto a que ya no pones tu mirada, tus deseos en lo terrenal. Tu pensamiento da un vuelco y te das cuenta que todo esto va a pasar y que no vale la pena afanarse por las cosas materiales, no vale la pena afanarse por el dinero, por tener más carros, por tener más casas, por tener aquello, porque sabes que tu verdadera riqueza, tu verdadera ciudadanía está en el cielo, está en la presencia de Dios, está en el milenio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el versículo 2 de nuestro texto base, que preguntaron los sabios de Oriente, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en Oriente y venimos a adorarle. ¿Saben? De acuerdo a algunos estudiosos, algunos teólogos, estos hombres tuvieron que trasladarse 1600 kilómetros para llegar a Belén de Judá. Fíjese, estos hombres no repararon gastos, no repararon esfuerzo, no repararon finanzas, no repararon en nada con tal de ir a tener un encuentro con Jesús. Y esa tiene que ser una característica tuya y mía si decimos o llamamos, nos hacemos llamar hijos y discípulos de aquel que vino a morir por ti, por mí. No debes de escatimar nada por tener un encuentro día con Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no solamente es tu Salvador, sino Jesús es tu sustentador. Amén. ¿Sabes que mucha gente pone su paz, pone su seguridad, pone su confianza en el esposo, en la esposa, en el dinero, en lo académico, en lo intelectual, en sus posesiones, pero todo eso falla? Hay momentos de quebrantamientos, y todos lo hemos vivido. Hay momentos de quebrantamiento en nuestras vidas en los que no te va a servir de nada tu título universitario, ni tu carro, ni tu casa, ni tu dinero, ni tu esclava de oro, ni tu Rolex, ni tus joyas, no te van a servir de nada. Y ahí es cuando el hombre clama a Dios, es cuando se da cuenta el hombre de cuán finito es y que dependemos en todo momento de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que estos hombres no repararon en nada por tener un encuentro con Jesús. Por eso debe de ser algo muy importante en tu vida y en mi vida, no reparar en ningún sentido el que tú y yo tengamos una permanente y constante relación con nuestro Creador, porque Él es el único que va a estar contigo. Al final muere el esposo o muere la esposa, ¿y con quién te vas a quedar? Al final los hijos parten de casa, ¿y con quién te vas a quedar? Al final parte la salud, porque vivimos en un cuerpo que se corrompe, un cuerpo que se desgasta a causa del pecado, un cuerpo que se enferma. ¿Y con quién te vas a quedar? ¿Quién te va a sustentar en esos momentos de debilidad?
Todos aquellos que hemos padecido enfermedad, ¿con quién nos quedamos al final? Cuando todos se van, cuando ya todos están cansados de estar contigo en tu enfermedad, cuando se van a descansar, ¿con quién te quedas? Con tu sustentador. Amén. Por eso es que tu fortaleza, tu vida, tu corazón debe de estar en aquel que vino a morir por ti, porque Él nunca te va a dejar. Amén. Dice la palabra de Dios, aunque me abandonase mi padre, aunque me abandonase mi madre, aunque todo mundo se fuere, yo siempre estaré contigo, porque yo soy Jehová, yo soy tu sustentador. Puede Amén. leerlo en Isaías 54. Amén. Dios siempre va a ser tu sustentador y mi sustentador. Por eso es que no debemos de reparar en ningún medio por estar en una permanente relación con nuestro Dios. Amén. Amén. Dice el versículo 3. Y oyendo esto, habla de los sabios de Oriente, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Dice la palabra de Dios que el rey Herodes se turbó. ¿Por qué se turbó? Se turbó quiere decir que se agitó, se alborotó, se inquietó, tanto el rey Herodes como Jerusalén. Primeramente Herodes, ¿por qué? Porque de acuerdo a algunos teólogos, de acuerdo a algunos historiadores bíblicos, Herodes estaba en un trono que no le pertenecía. Él había sido puesto para gobernar ahí, para reinar, pero como un favoritismo, como se conoce hoy en día en nuestro país, por dedazo, pero que él estaba usurpando ese trono. Y cuando escucha que había nacido un niño que nació siendo rey, él se sintió amenazado en su trono. Por eso es que comenzó a preocuparse, por eso es que se agitó, y dice la palabra de Dios que él, junto con toda Jerusalén, se turbaron. ¿Y sabes por qué te menciono esto acerca del trono de Herodes? Porque así como Herodes se sintió amenazado por ese niño que había nacido rey, hay muchas personas que se sienten amenazadas por un Jesús que viene a renovar sus vidas. Y estas personas no quieren dejar su trono. Quieren llevar una vida disoluta, una vida en pecado, una vida desordenada, y se sienten amenazadas porque cuando aparece Jesús en la vida de la persona, siempre hay una agitación. ¿Sí se ha dado cuenta usted que cuando hay una reunión familiar o de otra índole, cuando hay un grupo de personas y surge el nombre de Jesús, siempre hay turbación, siempre hay agitación? Unos están a favor, otros están en contra. Siempre hay un mover cuando se nombra el nombre de Jesús. Y dice la palabra es que también Jerusalén se turbó. Y esto te habla de un adormecimiento espiritual. Jerusalén se había convertido en una región, en un pueblo, Israel también, en un pueblo que se había convertido en un pueblo donde solamente llevaban a cabo rituales, pero que no tenía nada que ver con una relación con Dios, con una obediencia a Dios, con una búsqueda de la presencia de Dios para con ellos. Vivían en un adormecimiento espiritual. Y muchas veces vivimos tú y yo ese adormecimiento espiritual en nuestras vidas antes de tener un encuentro con Cristo Jesús. Por eso es que nuestra vida, al igual que la historia de la humanidad, se divide en antes de Cristo Jesús y después de Cristo Jesús. Tú y yo vivíamos aletargados, tú y yo vivíamos adormecidos por la religiosidad. Éramos muy cumplidores, si usted me permite la expresión, en determinadas fechas, 24 de diciembre, Semana Santa, etcétera, rituales, misas, poses, pero ¿sabe? No había un cambio de Dios en nuestras vidas. No había como tal un cambio de la palabra de Dios
en tu vida y en mi vida. Éramos religiosos, éramos cumplidores, sí, pero no éramos adoradores en espíritu y en verdad. Y hoy en día Jesús dijo, porque viene la hora, y ahora es que mi Padre busca adoradores en espíritu y en verdad, no en religiones. Amén. Un verdadero adorador de Dios es aquella persona que ha renovado su vida, que ha renunciado al pecado. Si bien es cierto que caemos, porque somos seres humanos, pero hay un progreso, vamos avanzando, ya no cometemos las mismas cosas que antes. Podemos caer en momentos de debilidad, sí, pero Dios nos lava, Jesús nos lava con su sangre y nos vuelve a dar otra oportunidad y seguimos adelante y seguimos abandonando el pecado y nuestra vida sigue siendo renovada. Por eso es muy importante que tú y yo tengamos entendimiento de que Jesús no vino a darnos una religión. Jesús vino a mostrarnos una relación con el Padre y a perdonarnos nuestros pecados. Isaías 44:22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. ¿Se da cuenta que aquí está el propósito de la llegada de Jesús a nuestras vidas? Dice aquí, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Ahora ya que te he perdonado tus pecados, dice el Señor, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Es decir, Dios te está diciendo, ten una relación conmigo, ten una relación con mi Hijo. Dice Mateo 1:21, y dará a luz un hijo, y llamarás por su nombre Jesús, que quiere decir Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso fue lo que vino a hacer Jesús en tu vida y en mi vida. Él nos vino a dar luz, Él nos vino a dar esperanzas. Dice, versículo 4 de nuestro texto base, convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Fíjense, aquí la Biblia nos está mostrando cómo Jesús vino a cumplir, de acuerdo a algunos eruditos, algunos teólogos, Jesús estaba cumpliendo en su muerte, en su ministerio, y cuando Él estuvo naciendo, cuando Él nació, se cumplieron aproximadamente 150 profecías en tiempo, espacio y espacio. 150 profecías se cumplieron al pie de la letra cuando Jesús nació, predicó y murió y resucitó. Por eso es que estaba escuchando que ningún hombre podría decir, yo soy el Hijo de Dios, yo soy de aquel que está escrito, porque tenía que cumplir con esas 150 profecías al pie de la letra. Si alguien decía, yo soy el Cristo, y le preguntaban, ¿dónde naciste? No, pues yo nací o provengo de la tribu de Efraín o de Leví. Le tenía que decir, ¿sabes qué? Que tú no eres el Cristo, porque escrito está que el Hijo de Dios iba a provenir de la tribu de Judá, como lo fue con Jesús. Y si alguien decía, yo soy el Cristo, y le hubieran preguntado, ¿y dónde naciste? Nací en Capernaum. Falso. ¿Por qué? Porque escrito está que el Hijo de Dios iba a nacer en Belén. Y fíjate, y así sucesivamente, todas las profecías se tenían que cumplir a cabalidad. Y dice la palabra de Dios que Jesús iba a cumplir esa profecía de nacer en Belén de Judea, porque Belén de Judea significa casa de pan. Una vez más, repita conmigo. Belén significa casa de pan. Y sabes, aquí se estaba cumpliendo una profecía más cuando Jesús dijo en Juan 6:32,
al 35. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús estaba describiendo a sí mismo. Lo voy a repetir una vez más. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Se da cuenta cómo Jesús estaba cumpliendo una de esas 150 profecías que estaban escritas acerca de su venida a este mundo? Pregunta, si Jesús estaba cumpliendo esas profecías, ¿tú crees que estén por cumplirse de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a las señales? ¿Tú crees que está por cumplirse su segunda venida? Sí, amén. Jesús está por cumplir su segunda venida, pero sabes, ahora ya no viene como un cordero al matadero. Ahora dice la palabra de Dios que viene como Rey de reyes y Señor de señores a implantar un reinado de 1000 años. Dice el apóstol Juan en Apocalipsis, y vi al Hijo del Hombre sentado en un caballo blanco, y lo seguían los ángeles. ¿Sabe que cuando Jesús entra en Israel, el conocido Domingo de Ramos, entra montado en qué? En un pollino, ¿verdad? En un burrito. ¿Sabe que en tiempos de Jesús cabalgar en un pollino significaba paz? Y cuando una persona se montaba en un caballo, significaba guerra, era que iba a ir a la guerra. Ahora Jesús ya no viene en un pollino, ahora dice la Biblia en Apocalipsis que viene en un caballo blanco. Ahora viene como Rey de reyes a implantar y a poner un orden al mundo. Dice la palabra de Dios que los escribas y los sacerdotes, versículo 6, le dijeron a Herodes, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no es la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Fíjense, aquí vemos otro punto muy importante. Los escribas, los fariseos, estaban recitando de memoria lo que estaba escrito en el Torá, lo que decían las profecías acerca de Jesús. Pero ¿saben? Esto tiene una implicación más allá de lo terrenal, en el sentido de que ellos solamente repetían como frases vacías lo que estaba escrito. Pero esas palabras no habían renovado su mente. Ellos se habían convertido en religiosos, en legalistas. Ellos se aludaban unos a otros por saber las cosas de memoria, pero ellos en sí no habían permitido que la palabra de Dios entrara en sus corazones y hubiera una metamorfosis, que cambiaran su forma de vivir, que cambiaran la religiosidad por el amor, por la misericordia, por el perdón, por el don de dar. Y muchas veces sucede así en la vida del creyente, incluso hoy en día dentro de las congregaciones cristianas. Hay grandes académicos, hay personas que tienen un gran conocimiento de la palabra de Dios, pero que su corazón no ha sido renovado. Y son como estos sacerdotes, como estos escribas, que sabían de memoria los escritos, los papiros, pero que en su vida personal no habían cambiado. Y eso es algo en lo cual tú y yo tenemos que tener mucho cuidado, que nunca nos creamos o nunca nos adulemos a sí mismo por el conocimiento que tengamos. Más bien debemos de reconocer que cuando Cristo realmente ha nacido en nosotros, nos hemos vuelto a la imagen de Jesucristo, en amor, en misericordia, en perdón,
etc. Amén. 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 Verso 7 de nuestro texto base. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Aquí Herodes tipifica a Satanás, que perseguía Herodes a Jesús cuando recién nacido. ¿Por qué te digo que tipifica a Satanás? Porque Herodes, así como Satanás, quieren matar la palabra de Dios hoy en día también. ¿A través de qué? A través de falsas doctrinas, a través de falsos maestros. Hoy en día la iglesia cristiana, la cual nos dedicamos a dedicar la sana doctrina, a dar una enseñanza lo más ceñido, lo más apegado a la palabra de Dios, sin adulterarla, vivimos una de las crisis más grandes, porque somos las más pequeñas. Me refiero en cuanto a número de congregantes. Hoy la gente está más ávida de escuchar prosperidad. No te preocupes, tu vida va a estar bien, y esta Navidad, y Dios te va a dar, y aquello, pero jamás nos confrontamos con el pecado. Jamás te confronta con el pecado. Jamás te confronta con una renovación en tu ser interior. Y Jesús no vino a darte regalos. Jesús no vino a darte una casa. Jesús no murió en la cruz del Calvario por darte un carro nuevo. Jesús no murió en una cruz para darte una empresa. Jesús murió en la cruz del Calvario para darte la vida eterna. Amén. Ese es el verdadero evangelio. Y hoy en día hay muchos Herodes que persiguen la palabra de Dios, que enseñan falsa doctrina. Y sabes, dentro de esas falsas doctrinas hay falsas religiones que te enseñan cosas que no están ceñidas a la palabra de Dios. Por ejemplo, usted ha visto esas escenas, y nosotros éramos partícipes de ellas cuando no conocíamos, no estudiábamos las escrituras. Cuando en casa poníamos el pesebre y poníamos a los pastorcitos, y pues a los sabios de Oriente, ¿verdad? O a los Reyes Magos, ¿verdad? Y que eran 3 sabios de Oriente o Reyes Magos. Pero sabe que eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia lo que enseña en Lucas capítulo 2, y lo puede leer en su Biblia, es que cuando los pastores de Israel, unos pastores estaban cuidando en la noche a sus ovejas, dice la palabra de Dios que se le apareció un ángel y les dijo que les traía buenas nuevas de salvación, y que un niño iba a salvar a Israel de todos sus pecados. Y dice la palabra de Dios más adelante, en otros de los evangelios, que los sabios de Oriente, ellos llegaron a la casa de Jesús. Los sabios de Oriente no llegaron al pesebre. Los que llegaron al pesebre a adorar al niño Jesús fueron los pastorcillos, los pastores de Israel. Y esto tiene una implicación espiritual, porque el ángel enviado por Dios se muestra primero a los pastores, porque acabamos de leer en Juan 1 que Jesús vino Dios vino a los suyos, Jesús vino a los suyos, pero los suyos no le reconocieron. Es decir, Dios primeramente se estaba revelando a su pueblo. Los pastores representan el pueblo de Israel. Y 2 años más tarde, cuando los sabios de Oriente llegan a la casa de Jesús, ellos tipifican o representan la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos eran gentiles, es decir, no pertenecientes al pueblo de Dios. ¿Se da cuenta cómo no es lo que enseña esas imágenes o esas escenas que poníamos nosotros en nuestra casa? Por eso es muy importante que tú y yo
escudriñemos las Escrituras para que nos lleve al verdadero crecimiento de la palabra de Dios. Amén. Versículo 10. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Habla de los sabios de Oriente. Y aquí la palabra de Dios dice que ellos se regocijaron cuando vieron la estrella. ¿Sabes que una estrella, cuando más resplandece, es en medio de la oscuridad? Y esa oscuridad en tu vida y en mi vida tipifica cuando nosotros estábamos más sumidos en las tinieblas del pecado, en las tinieblas de la desesperanza, en las tinieblas de la depresión, cuando tu matrimonio estaba a punto de deshacerse, cuando tus hijos estaban en el peor de los caminos, cuando habías perdido el trabajo y cuando no tenías alimento para darle a tus hijos, y cuando perdiste la enfermedad. Eso tipifica la oscuridad. Y en medio de la oscuridad dice la palabra de Dios que estos hombres se regocijaron con muy grande gozo. Y eso me hace recordar cuando tú y yo vimos esa estrella que significa la palabra de Dios en medio de la crisis de nuestra vida. Amén. Amén. Fue cuando nos dio esa luz de esperanza, cuando nos volvió a dar vida, cuando nos volvió a dar paz, cuando nos volvió a dar fe, esperanza, cuando nos volvió a dar amor. Cuando tú fuiste rechazado, cuando tú fuiste rechazada, cuando viste tu vida, sentiste tu vida en medio de las tinieblas, esa luz apareció en tu vida. Y esa luz es Jesús, que te dice que aunque el mundo te rechace, yo jamás te voy a rechazar. ¿Cómo te voy a rechazar si hace más de 2000 años yo vine a dar la vida por ti? Esa es la luz de Jesús. Amén. Amén. A eso vino el Hijo del Hombre, a darnos vida, a darnos paz y a darnos amor, y a decirnos, ¿sabes qué? Yo nunca te voy a dejar. A lo mejor te falló tu esposo, a lo mejor te falló tu esposa, a lo mejor te fallaron tus hijos, te abandonaron, pero yo nunca te voy a abandonar. Dice en Isaías 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Fíjense, estos atributos que son de Dios y que Dios los pone a disposición para ti, para mí. Dice aquí que su nombre es admirable. Si tú buscas a alguien a quien admirar, no admires a artistas, no admires al hombre, admira a Dios, admira su amor, Amén. admira su misericordia, admira sus bondades, admira sus bendiciones. Si tú dice consejero, si tú buscas un consejo, Dios te dejó su palabra. Amén. Dios te da su palabra. Dice también, otro de sus atributos de Dios, dice que es Dios fuerte. Amén. Si tú necesitas fuerzas en este momento, si tú estás en aflicción, si tú estás en quebranto, cualquiera que sea la situación, tú tienes un Dios fuerte que te va a dar de su Espíritu Santo, que te va a dar de su fortaleza y que te dice, yo te voy a levantar. Amén. Amén. Padre eterno, otro de sus atributos. ¿Cuántos nos hemos sentido alguna vez sin paternidad? ¿Sabe usted que muchas veces, aunque nuestro padre biológico está físicamente, está ausente en nuestro corazón? Y muchas veces hemos experimentado ese sentimiento de orfandad, ese sentimiento de falta de identidad. Pero Dios te dice,
Yo soy tu Padre eterno. Tú tienes un Padre que es eterno y que siempre ha velado por ti. Y que el hecho de que tú te hayas sentido triste, abandonado, no quiere decir que realmente lo estés. Dios siempre ha estado contigo y siempre te va a sustentar. Amén. Amén. Y dice ahí, príncipe de paz, otro de sus atributos. Sabe que mucha gente hoy en día busca la paz en su corazón a través del alcohol, de las drogas, del juego y de otro tipo de distracciones, entre comillas. Hoy mucha gente busca una paz incluso a sus problemas en los antidepresivos, en cosas que no le convienen. Pero dice la palabra de Dios que Jesús es príncipe de paz. Amén. El único que te puede dar una paz en tu corazón, como no lo puede dar la ciencia, como no lo puede dar el hombre, como no lo puede dar las cosas materiales, es Jesús. Amén. 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 Verso 11 de nuestro texto base. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Aquí está lo que yo hace un momento les explicaba. Los sabios de Oriente, dice en el versículo 11, al entrar, ¿en dónde? ¿En el pesebre? No, en la casa. En la casa del niño, ¿verdad? ¿Y por qué aproximadamente 2 años tenía Jesús? Porque dice la palabra de Dios que cuando Herodes se entera de que hacía casi 2 años que había nacido ese niño, que había nacido siendo rey, mandó matar a todos los niños de esa edad, de 2 años hacia abajo. Por eso es que estos hombres, los sabios de Oriente, no llegan al pesebre, ellos llegan a la casa de Jesús. Y dice ahí que llegaron postrándose y lo adoraron. Fíjense, imagínense usted esta escena. Los sabios de Oriente llegan y en lugar de encontrar a un niño dentro de un palacio, lo encuentran dentro de una casa normal, como la tuya, como la mía. En lugar de tener un séquito de sirvientes, ese niño, quien le sirve únicamente es su madre. No lo encuentra con un manto púrpura de realeza, lo encuentra con una ropa ordinaria como la que tú traes puesta, como la que yo traigo puesta. No tiene un gabinete gubernamental, pero sin embargo estos hombres no se dejan llevar por las apariencias. Dice la palabra de Dios que ellos se postran y le adoran. ¿Y sabes qué es lo maravilloso? Que Jesús no se vino a mostrar a ricos, a fuertes, a poderosos. Él vino a habitar entre gente como tú y como yo. Si bien es cierto que Dios tiene misericordia de todo mundo, lo maravilloso y lo hermoso es que Jesús vino a habitar entre gente común y corriente como lo somos tú y yo. Y eso te habla de la humildad de Dios, del amor y la misericordia de Dios. Dios pudo haber hecho que su hijo naciera en un palacio real, con sábanas de seda, con sirvientes, con un ejército. Pero ese niño nació en un pesebre, de la forma más humilde que nos podamos imaginar. Y esto muestra el amor de Dios para contigo y para conmigo, que Dios se vino a mostrar al pobre, al humilde, al sencillo de corazón. Y dice la palabra es que estos hombres le entregan presentes: oro, incienso y mirra. Y esto tiene una implicación profética, tuvo una implicación profética para ese niño que tenía 2 años. Cuando los sabios de Oriente le ofrecen oro,
le estaban reconociendo su divinidad, la realeza. Cuando le ofrecen incienso, lo estaban reconociendo como Jesús, el sumo sacerdote que iba a estar a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 2:5, dice, porque tenemos un solo Dios y un solo intercesor ante el Padre, Jesús. Jesús estaba, lo que estaban profetizando como el sumo sacerdote, pero al mismo tiempo de estarle ofreciendo incienso, le estaban reconociendo su divinidad. ¿Sabe que el incienso es quemado únicamente a las deidades? O en este caso para Dios. Y digo a las deidades porque también el enemigo le hacen todo este tipo de situaciones queriendo imitar a Dios. Y por último le estaban ofreciendo mirra, le estaban profetizando su futura muerte en la cruz del Calvario. La mirra era un ungüento, o es un ungüento que se utiliza para embalsamar a los cadáveres. Estos sabios de Oriente le estaban profetizando a ese niño al cual le estaban adorando en su casa, le estaban profetizando lo que iba a ser su ministerio, lo que iba a ser su muerte. Pero afortunadamente sabemos que también Jesús resucitó al tercer día. Amén. Y está sentado a la diestra del Padre. Amén. Y Él vendrá muy pronto por ti y por mí. Amén. Amén. Y estoy cerrando versículo 12 de nuestro texto base. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Sabe que cuando los sabios de Oriente tienen esa revelación por medio de sueños, dice la palabra es que ellos ya no regresaron a Herodes, sino que regresaron a su tierra original por otro camino? ¿Esto qué tiene que ver en la vida del cristiano? Tiene una implicación más allá de lo terrenal. Que cuando tú y yo hemos tenido un encuentro con Cristo Jesús, nuestro Señor, tu vida, mi vida, ya no vuelve a ser la misma. Amén. Regresamos por otro camino a casa. Regresamos transformados. Tu mente ha sido cambiada, dice el apóstol Pablo, porque ahora ya tenemos la mente de Cristo. Amén. Dice la palabra es que ellos regresaron a su tierra por otro camino. Si tú verdaderamente has nacido de nuevo, has experimentado un nacimiento, has tenido un despertar espiritual en Cristo Jesús, tu vida ya no puede ser la misma. Amén. De no ser así, lo único que estás haciendo es practicar una religión. Recuerda usted que los fariseos y los maestros, los sacerdotes repitieron, porque de Belén de Judea habrá de nacer el Cristo. Únicamente es religiosidad. El verdadero encuentro con Cristo Jesús transforma vidas, transforma mentes, transforma familias. Amén. Y cierro con Apocalipsis capítulo 21, versos 5 al 7. El que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Dice aquí el apóstol Juan en Apocalipsis que Dios hace nuevas todas las cosas. Amén. Amén. Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida en este día. Dios quiere renovar tu vida. Dios quiere dar un nuevo hálito de esperanza. Dios quiere renovar tu familia. Dios quiere renovar tus finanzas. Dios quiere renovar tu hogar. Pero sobre todo quiere Dios renovar tu vida.
Amén. Dice la palabra de Dios, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será conmigo. ¿Tienes algo que vencer? ¿La incredulidad? ¿Algún pecado que tengas que vencer? Dios te da la fortaleza, Amén. Dios te da la esperanza y Dios te da la paz en este día. Porque uno de sus atributos es príncipe de paz. Amén. Ponte de pie, vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias en este día, porque hoy tenemos entendimiento de que tú, Padre Celestial, enviaste a tu Hijo Jesucristo para que muriera por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Ese niño, Señor, que nació hace más de 2000 años, nos vino a dar luz. Su estrella hemos visto en medio de una oscuridad de pecado y nos regocijamos con muy grande gozo, Padre, porque tú eres bueno, porque vemos tu amor y se cumple lo que está escrito en tu palabra, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy creemos que Jesús es tu Hijo, Padre, y te damos gracias por el nacimiento de esa nueva vida que nos vino a dar luz a nuestras vidas, a nuestras familias. Gracias, Padre, porque ese regalo es el más grande regalo que podríamos haber recibido. Ese regalo supera el oro, ese regalo supera la plata, ese regalo supera todo lo terrenal. Ese regalo es Jesús y hoy lo recibimos en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, la iglesia dice Amén. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida, para tu familia, para tu ministerio. Estamos en contacto. Hasta la próxima.